Ya. Em, ok, bueno, vamos a empezar haciendo esta, que era una pauta del año pasado. Y nos dan esta ecuación. Y tenemos que empezar a ver la superficie, porque me habían dicho que querían repasar límites, superficies y también más que nada lo de graficar, que igual les costaba. Ya, entonces tenemos x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual 1. Y acá al final hay que analizarlo para estos distintos c. Entonces, caso 1, que sería c igual a 0. Eh, nos va a quedar al final 4y. Ok, nos va a quedar el x cuadrado más 4y cuadrado y esto todo se va a ir a hacer. Así que va a quedar en 1. Tengo una pregunta. ¿Se ve mi puntero como mientras voy moviendo el mouse o no? ¿Sí o no? Es que es más que nada para saber si es que si es donde estoy apuntando ustedes lo están viendo o no. Sí se ve. Ah, ya, ok. Eso. Ok, entonces tenemos que clasificar la superficie. En este caso, uno podría pensar como en una elipse, pero ahora acuérdense que son superficies, entonces lo estamos viendo en R3. Y si bien no está aquí el Z, esto al final termina siendo un cilindro, porque significa que está como recorriendo todo el Z. Eh, Z pertenece a todos los reales, entonces le ponemos cilindro nomás. Ya, caso 2, que vendría siendo cuando C es menor a 0. Vamos a tener que ya, x cuadrado más 4y cuadrado menos z igual a 1. Y acá, bueno, acá es bastante directo porque al final simplemente nos va a quedar que el z nomás va a estar en negativo. Y cuando tenemos todas las coordenadas al cuadrado y lo estamos igualando en 1, esto es un hiperboloide de... Dime, Vicente, levantaste la mano. Sí, 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 sorry, que tenía Dime. una. Llegué un poco Ujú. tarde y este control el ejercicio lo había hecho y me quedó una duda en el caso 1 donde c igual a 0, Sí, que claro, entiendo que la ecuación al final te da que es por un cilindro, pero en teoría como que si tú lo graficas en un plano, en un eje de x, y, o sea, en un plano x, y, te da una elipse, sí, ¿cachai? es como un cilindro elipsoide, claro, vas a tener como una elipse, pero que es como una especie de cilindro así a lo largo. Al final Sí, hay que sí, verlo como, no se puede dejar de considerar como la Z al final. Igual se sigue modelando sí, como superficie. claro, se sigue considerando en la Z porque te están pidiendo superficie. Entonces, al final, claro, acá la Z no está, pero si tú te das cuenta, cuando tú ingreses cualquier vector con, no sé, Z igual a 1 o Z igual a 2, la Z es válida para todos porque al final no la estáis utilizando. Entonces, podéis decir que Z pertenece a los reales y que por eso al final termina recorriendo como todo el eje de la Z. Ya, perfecto. Ya, Ujú. sí, ese era mi duda. Gracias. Sí. Ya, cuando C es menor a 0, nos va a quedar simplemente, ahí le puse al menos como para que se viera mejor, pero va a quedar nomás que, o sea, que solamente la z es negativa, y cuando tenemos un negativo y el resto de coordenadas al cuadrado, y eso igualado a 1, termina siendo un hiperboloide de una hoja. Yo dudo mucho que les vayan a preguntar cómo graficar, pero igual les recomiendo aprenderse las superficies para las pruebas, porque pasó el semestre pasado que las preguntaban en una prueba, y al final igual termina sirviendo mucho, en especial para lo que se ve más adelante. Ya, le voy a poner aquí. Hiperboloide de una hoja. Y si hubiese otro menos, sería un hiperboloide de dos hojas. Lo otro es que en el hiperboloide, que al final termina siendo como una cosa así, más o menos,
al final el eje que está en negativo es como donde se ubica la columna de la superficie. Porque les puede salir negativo, no sé, en la X y estaría ubicado en el eje de la X, como la columna. Luego caso 3, cuando c mayor a 1, o sea, mayor a 0, x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado. En sí lo podemos dejar como en la forma que debería estar, que va a quedar x cuadrado más y cuadrado, 1 partido en 2, ¿sí? Más z, lo podemos calcular aquí, al cuadrado. Al final, igual traten como de dejarlo como en esta forma, que sería como la forma de la superficie. Y bueno, esto es un elipsoide. Porque al final z es positivo, así que simplemente va a quedar siendo un elipsoide, que va a depender de c, y en el caso de la y va a tener de largo 1/2. Ahora la b decía identificar y graficar la superficie para c igual a 1. Ya. Entonces nos va a quedar b con c igual a 1, va a ser un x cuadrado más 4y cuadrado. Era c por z cuadrado, así que va a ser z cuadrado igual a 1. Y que lo vamos a reescribir de la forma como en la superficie. Va a quedar 1/2 más z cuadrado igual a 1. Que al final esto era como lo que decíamos antes, que era un elipsoide. Para graficar, ya. Vamos a tirar un... Voy a hacer mi mayor esfuerzo graficando, pero no soy tan buena. Ya. Voy a decir que este sí. Este es X. Entonces, bueno, el X tiene largo 1. El Z también es 1. Y si yo ubicase el 1 aquí, en la Y, aquí puedo poner el 1, me va a quedar como justo a la mitad, básicamente. Porque es un medio. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tú crees que nos pueden hacer graficar en 3D? O como entre... Yo creo que les podrían pedir en una prueba. Lo que sí es que su temario es más acotado a comparación del semestre pasado. Entonces, creo que sí les podrían graficar creo que sí les podrían pedir, aunque lo más probable es que sean 2D, tipo cuando sacamos dominio. Ah, ya, Pero vale. yo igual tendría ojo como de al menos reconocer la superficie, porque pasó que si al menos no sabías dibujarla, te daban puntos por decir qué superficie era. Ya, perfecto. Gracias. Eh, ya. Entonces, bueno, este era un 1 en la X. Aquí hay que tener harta imaginación. Esto era un medio, por si acaso. Y luego uno lo puedo unir ahí. ¿Cómo así? Ay, qué feo. Ya. Pero se parece, es como uno lo ve y dice, sí, sí, podría ser como el elipsoide. Así. Y luego nos piden. No, espérate. Sí. Determinen las intersecciones con los planos coordenados. Ya. Y las cónicas. C, intersecciones. Ya, cuando nosotros vemos las intersecciones con los planos coordenados, es básicamente, ya, acá estamos, si nosotros analizamos el plano XY, significa que estamos haciendo la coordenada Z igual a 0. Entonces, es reescribir la ecuación que nos estaban dando, eh, igualando Z a 0. ¿Qué nos quedaría? X cuadrado más 4y cuadrado igual a 1. Que, bueno, ¿esto qué cónica es? De nuevo damos vuelta al 4. Ahí.
y nos queda una elipse. Elipse. Ahora, el plano YZ. Vamos a hacer x igual a 0. Así que nos va a quedar 4y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Que es también una elipse, pero va a estar, pero está justo en el plano, bueno, del IZ. Por eso. Ujú. Y le ponemos aquí también. Y esto de zx. Acá estamos haciendo la y igual 0. Así que nos va a quedar x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Que vendría siendo un círculo nomás. Círculo. Que está justo en el xz. Ya. Ahora, esto era de la primera. Vamos a hacer la parte 2. En esta igual hay como hartas formas de hacerla, al menos cuando uno saca el recorrido, que yo creo que es lo que más les puede terminar costando. Ya, entonces nos piden determinar, representar gráficamente el dominio. Ya. Bueno, acá nosotros tenemos que analizar, dime Vicente, si queréis habla nomás e interrumpe porque de repente no miro tanto. Ah, ya, dale. No, era una pregunta un poco con la anterior, era que al final entiendo como que sea la elipse, Ujú. pero lo que no cacho es cuál es la intersección, como una intersección entre dos rectas, qué sé yo, un punto, por ejemplo. Aquí, ¿cómo se Ya, representa? la intersección vendría siendo como justo, en este caso, las intersecciones son como, estamos viendo la intersección de dos planos, ¿ya? Entonces, no sé, podemos tener como una figura, Ujú. y si nosotros hacemos justo la altura de esa figura Z, nosotros estamos intersectando como justo el plano XY, ¿no es cierto? Ya. Eh, ¿Ya? Entonces, o sea, si tú lo miras como desde arriba, tienes como una cosa plana. Tú estás viendo como justo, no sé, imagínate que es un cilindro, ¿ya? Y yo quiero Ujú. ver el plano XY. Entonces Z va a ser igual a 0, ¿ya? Sí. Entonces voy a tener un círculo, ¿cachai? Estáis viendo como, bueno, en este Ah, claro. caso sería una elipse, Claro, porque porque es una tiene un elipsoide. medio. Sí, pero si fuera un cilindro verías un círculo. Sí, ya, perfecto. Es como Em, una mirada, ujú. la mirada desde ignorando Sí, sí, claro. ese Yo lo plano. que te recomiendo pensarlo es como, ok, estoy viendo el plano YZ, entonces significa que el X es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si es el X es igual a 0? Como en qué, justo qué plano estoy tocando, así como, y cómo se ve la figura desde como esa mirada. Mm, mm, Ujú. perfecto. Ya, muchas gracias. Sí. Y de verdad, o sea, cuando quieras decir algo, preguntarme, simplemente digo, porque de repente no me fijo. Eh, Claudia, ya, ¿sí? ¿los enunciados de los ejercicios están en algún lado? Onda, Sí, lo saqué de una pauta del año pasado, me parece. ah, Pero los enunciados como un PDF como tal. claro, algo así. Eh, no, pero si quieres les saco una foto y se las mando al tiro para que los vayan viendo. A ver, Buenísima, espera, tarea fino. Gracias. ya. Denme un segundo y les saco foto. Se las voy a mandar al grupo porque después más adelante se les puede ir subiendo. Y ya, denme un segundo. Ujú. A ver, acá está la primera parte. Díganme al tiro si se ve bien o no, porque igual como que la saqué de más lejos, creo. Sí, se ve bien. Ya. Les voy a mandar como los que había seleccionado, pero voy a intentar hacer todos los que podamos.
Ya. Ujú. Ok. Ya, sigamos. Que esta parte yo creo que es importante porque creo que sí o sí les van a pedir hacer esto. Em, ya. Acá, cuando nos piden sacar dominio, tenemos que ver como qué restricciones toma la función. Entonces, la primera restricción es que todo lo de abajo, el denominador, eh, tiene que ser distinto de cero, porque si no se nos indefine. Y además, las raíces de por sí tienen una restricción, así que que es que lo que va dentro de la raíz sea mayor o igual a cero. Ahora, cuando nosotros intersectamos estas dos restricciones, lo único que nos queda es que 4y cuadrado más y cuadrado menos 4 tiene que ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque si es cero, se nos va a cero en general el denominador y se indefine. Así que, no, despejado. 4y cuadrado más y cuadrado 4. Y la idea acá es siempre como intentar formar una cónica, pero no se queden con la idea de que puede ser como una hipérbola o un círculo o algo así. También puede llegar a ser incluso rectas. Por ejemplo, si les llega a salir un valor absoluto, van a tener como una recta así, que puede estar o no incluyéndola. O sea, van a tener dos rectas en verdad, una X. Así que para que no les dé su gusto algo así. Y también pueden ser puntos. Es más raro encontrar puntos, pero puede pasar. Así que dejamos la forma. Perdón. Porque tenemos que dividir por un cuarto. Así que va a quedar esto. Ya. Porque así nos queda como en forma de elipse. Lo voy a escribir. Bueno, sí. Ya. Entonces también nos pedían graficar, así que haciendo una gráfica así bastante simple, va a quedar X y el X vale 1, y este va a valer 2. Ahora, ojito, que esto no lo está incluyendo porque es un mayor estricto. Y ahora, tenemos que ver como qué es lo que el dominio en sí. Es decir, estamos viendo la parte de afuera o la parte de adentro. En este caso, em, va a ser la de afuera y la manera, porque al final termina siendo todo esto mayor a 1. Pero la manera que yo les recomiendo para probarlo es como, no sé, elegir un punto que sabemos que está fuera de esto. Por ejemplo, podemos elegir el 2. Ya, elegimos, porque esto es 1. Estamos en el 1 del X. Podemos elegir acá el 2 y podemos elegir el 3. Entonces vamos a probar con el punto 2,3. Ya, entonces si nosotros reemplazamos ese punto, nos va a quedar 2 al cuadrado más 3 al cuadrado partido en 4. Que al final esto termina sí o sí cumpliéndose, entonces sabemos que es la parte exterior. Hay como un pequeño tip. Así que ahí tienen que hacer las rayitas después. Ya. Ahora ya, cuando nos piden deducir la ecuación general de las curvas de nivel, es simplemente el recorrido. Em, ¿Dónde está? Ya, entonces B, recorrido. Y teníamos que era 1 partido en raíz de 4x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y todo esto, ok, y nosotros antes teníamos que esto era igualado a la función, pero cuando nosotros estamos sacando las curvas de nivel, lo vamos a igualar a un número o una variable arbitraria, que por lo general siempre es como la letra que sigue, que vendría siendo el z.
Ya. Ahora, si ustedes se dan, nosotros podemos desarrollar algebraicamente esto, pero acá desde el inicio ya podemos sacar ciertas conclusiones de Z, porque al final, ¿qué tenemos acá? Tenemos un número positivo, ¿ya? Y acá todo lo de la raíz también tiene que ser sí o sí positivo, es decir, no puede ser negativo ni cero. Así que sí o sí Z, ya sabemos que Z es mayor a cero. O sea, mayor, sí, mayor a cero, porque al final termina siendo positiva. Em, y por lo general, a lo que ustedes les van a pedir, bueno, va a ser como un poco a despejar Z y tratar de llegar a cierta igualdad, pero en sí de nosotros de esto ya sabemos que Z es mayor a cero, que el recorrido vendría siendo, o sea, vendría siendo desde el cero, porque no lo incluye, ya que no puede tomar el cero, hasta los positivos infinitos. Em, Ahora, otra forma, por si quieren verlo, podría ser como, ya, voy a, voy a ponerle forma 2. Que de hecho hay un ejercicio que me gustaría revisar porque se hace como de esta manera, ya que este estaba directo, porque era como, tenías la raíz que ya sabía que iba a ser positiva y además el numerador era positivo, pero hay otros donde no pasa así. Hola, Que, ¿Mm? perdón por llegar tarde. Problema en casa. Eh, ya sí. Estamos haciendo unos ejercicios que les mandé, Ah, sí, los de bueno, la foto los vi. sí, sí. Bueno, y estamos sacando el recorrido de esta función en sí. Que Eh, ¿En cuál, Iván, del ejercicio que para entrar en contexto? ya, estábamos haciendo El 2. el 2. Sí, estamos haciendo el 2B, que le estamos sacando el recorrido a esto. Em, bueno, voy a hacer como una pequeña recapitulación del recorrido. Em, Bueno, cuando nosotros estamos sacando las curvas de nivel, nosotros lo tenemos igualado a una función, y esa función nosotros lo vamos a como llamar a un nuevo número o variable arbitraria, que en este caso es z, porque igual nosotros, de hecho, un tip que les puedo recomendar es que, por ejemplo, si alguna vez pueden reconocer la figura y saben más o menos cuánto vale el z, por ejemplo, no sé, supongamos que les dan que es una raíz, ¿ya? Que es una raíz de x cuadrado más y cuadrado. Em, ya, sí, podría más z cuadrado y todo eso igual a 1. Esto en sí es un elipsoide, pero solamente la parte positiva del elipsoide, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos como hasta qué valores si nosotros lo graficamos, vamos a tener que el valor máximo del z es el 1, ¿ya? Porque O como sea, en es la estamos figura. teniendo en cuenta el recorrido para hacer el gráfico 3D. O sea, es como, le estoy dando un tip, como si llegan a aprenderse la superficie. Porque si nosotros, no sé, si saben la figura del elipsoide, ¿ya? Y saben graficar esto, ya. Supongamos que voy a hacer como un elipsoide así bien, bien burdo. Está ese detalle. En este caso, si nosotros queremos ver como el recorrido, tenemos que fijarnos en los zetas que toma. Y al final estaríamos tomando desde el 0 hasta el 1. Como si alguna vez llegan a saber la figura, lo pueden ver de esta manera gráfica. Ya. Pero si no, se puede hacer de manera algébrica, que sería como lo que estamos haciendo acá. Que al final, bueno, se iguala a esa variable arbitraria, que sería el z, y al final sabemos que el numerador es positivo y que el denominador también va a ser positivo, ya que no puede tomar números Mm, negativos y tiene que ser sí o disculpe, sí. Ujú. disculpe, me imagino que esto lo hicieron antes de que yo llegara, pero ¿por qué dicen que el recorrido es de solo los positivos, onda de cero, del intervalo de 0 a y el infinito positivo? Ya. Es que, Eh, ¿cómo se restringe que no sean los negativos? O sea, que tiene al ya. menos. Lo que pasa es que, a ver, nosotros primero miramos el numerador, que el numerador es 1 y es positivo. Y luego nos fijamos en el denominador. Y en sí nosotros, las raíces no pueden tomar números negativos. Entonces sí o sí lo que contiene la raíz tiene que ser positivo. Y también es distinto de cero, porque si fuese cero, se indefine en sí la función. Sí, Así pero esto que, no afectaría más al dominio.
O sea, con esa lógica podemos decir que el dominio es ese intervalo del 0 al infinito positivo, porque no puede ser 0, porque o si no la función se rompe por ser una fracción, Ujú, pero sí, tampoco pueden ser negativos porque al ser una raíz cuadrada no lo permite. claro. Pero es que al Pero esto no final, aplicaría más al dominio que al recorrido, o sea, sí, o de que ambos. se indefine en el cero, sí aplica más al dominio. Pero en sí Sé al que final lo que estamos viendo es que tanto no puede tomar el cero porque, por ejemplo, si nosotros tiramos el límite al infinito de x, y de esta parte de acá, toda esta función de acá, vamos a tener un 1 partido como casi en un infinito, que al final sería 0, pero no, al final no termina tocando el 0, entonces por eso no incluimos el 0. Y ahora porque ahí se vamos a ver aproxima, cómo... Ah, porque se aproxima. claro. Pero, y ahora, bueno, les iba a mostrar la otra forma como algebraica también de sacarlo. No es Pero que yo, pensé que ese criterio del recorrido también puede explicar el dominio, o sea que el dominio también estaría dentro de ese rango. sí, mira, el dominio está acá. Claro, en el dominio uno ve más o menos, solamente se fija dónde se indefine la función, no analiza así como la variable z. Y claro, Creo en que el dominio tiene que ser distinto de cero y también tiene que ser mayor o igual a cero por la restricción de la raíz, y que al final cuando tú unes las dos condiciones te queda que es mayor a cero. Ujú. Y bueno, si ahí empiezas a despejar, te queda al final la cónica de la elipse y te queda así. la elipse. Ujú. Y ahí puso que era 2 y menos 2 por el 2 que está debajo del Y. Sí, O por sea, este 2 de acá, sí, que al final lo y, dejé expresado como la forma cónica, que es como 1 y, dejado al cuadrado. y ese 3, ¿por qué lo marcó? Era Ah, para... es que le estaba dando como un tip de cómo puedo saber si estoy como marcando el área exterior o el área interior. Porque ya, nosotros si vemos esto, decimos que tiene que ser mayor a 1, entonces sí, uno lo puede sacar un poco por lógica y decir como ya, va a ser lo de afuera porque tiene que ser mayor. Pero uno para asegurarse también puede elegir un punto arbitrario que sabemos que esté fuera o que esté dentro. ¿Ya? Ujú. En este caso nosotros elegimos un punto que sabemos que sí o sí estaba fuera, que era como el 2,3, y luego uno lo reemplaza en la cónica que habíamos despejado anteriormente, y si se cumple significa que sí o sí va a ser el área exterior, porque al final el punto está aquí, afuera. Ahora, en Perdón, caso de que hubiésemos elegido como, no sé, un punto adentro, acá nos hubiésemos llegado a alguna contradicción, entonces sabemos que no pertenece y que por tanto también sería el área de afuera. perdón por interrumpir, o sea, en el sentido de hacer que retrocediera. Sí, sí, no, no importa. Ya. Iba a pasar a mostrar la forma, o sea, la segunda forma del recorrido, que es como un poco más algebraica, pero que también les puede servir. Ya, nosotros elevamos esta parte de acá al cuadrado, pero antes voy a pasar el... Bueno, primero mejor voy a pasar el z y después voy a elevar al cuadrado, porque va a quedar más rápido de escribir. Ya, y ahora sí lo elevo al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 partido en z cuadrado em, igual 4x cuadrado más y cuadrado menos 4. Ya. Otra cosa que también les puede servir es como intentar llegar a cosas que sí o sí que saben que son positivas. Por ejemplo, la parte de acá. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que 1 partido en z cuadrado más 4 va a ser sí o sí mayor o igual a 0. Y de ahí también van a llegar a la conclusión de que z tiene que ser mayor o igual, o sea, tiene que ser mayor a 0. Y eso básicamente. Em, tenía otro ejercicio. eh, ya, la existencia de límites.
No, sí, quiero ver eso del límite. ¿Ah? No, que también quiero ver el tema del límite. O sea, va a terminar Sí. si existe o no el límite. O sea, son límites y continuidad. Eso. Sí, Mm, porque te entendió que para determinar si existe o no existe un límite hay varias formas. O sea, sí, al menos para demostrar que sí existe el límite hay con varias técnicas. He escuchado por claro, ahí, he visto en la clase para... la llamada técnica de el teorema de acotamiento. También Ujú, está como hacer álgebra de límites, que eso sí que me cuesta entender. O sea, como que ujú, hay distintas formas de sí. hacerlo. Como pasó en el ejercicio anterior, que mostró como dos formas de obtener el recorrido, hay dos formas de demostrar el límite. Ujú. Bueno, si quieren les hago como un poco, ya, para demostrar que un límite existe, se puede hacer por acotamiento, acotamiento, uy, lo escribí horrible, me van a perdonar, acotamiento, Mm. em, No se entiende por, muy bien lo que dice. Y si intenta escribirlo de nuevo, es que para ya, que cuando suba los apuntes ya, quede más claro. O sea, pienso subir esto, ujú. ¿verdad? Esto como un PDF. O sea, si querían, igual la estoy grabando, así que, No, pero igual me gustaría tener como esta aquí así a modo de PDF para poder ok, consultarla cuando la necesite. ujú. O sea, está muy Acotamiento, bueno porque tiene ejercicio como de todo, de lo más básico a lo más avanzado. sí. Como material de estudio tan buenísimo. Y me gustaría tenerla, por favor. Ujú. Ya, acotamiento. Bueno, para demostrar si existe está acotamiento, definición y también si es por polares. Ahora, para demostrar que no existe, Las familias de trayectorias. sí, se ocupa trayectorias polares. Y en estricto rigor también se podría hacer por definición, porque técnicamente uno tendría que negar la definición, pero eso ya es como un nivel muy... No, no van a salir nunca. ¿Te refieres a Pero alerta Epsilon? Eso, claro, ojalá. habría que Pero espero negar que no haya una definición, le voy a poner. definición que nos obligue a Pero usar el epsilon, porque a veces pasa que en el ejercicio uno puede, por ejemplo, demostrar la existencia de un límite, pero como que te obligan a usar una técnica en específico. claro, No, que no. muy raro, le voy a poner. Ya, acá nos piden determinar si existe o no. En este caso, esto es un x, y cuadrado, x cuadrado, ya. Em, Cuando nos piden determinar si existe o no, lo mejor al principio es, lo más probable es que el límite, bueno, podría existir o no existir, pero yo creo que es como más que nada para probarlo por trayectoria, así como, porque si no te piden como, de verdad, así como demostrar existencia del límite y ya uno tiene que ocupar otra técnica. Además, ¿por qué otra cosa? Como yo me decantaría por trayectorias al tiro, es porque si nos fijamos, el Denominador. X, o sea, no el denominador, sino el X a comparación del Y, si yo multiplicase el X por alguna otra potencia, es decir, si yo lo elevo a algo, puedo llegar fácilmente a lo mismo que el Y y terminar eliminándolo. Entonces, sí o sí lo podría hacer por trayectoria. Pero se supone Em, que el detector es para decir que el límite no existe. claro, pero acá nos piden determinar si existe o no. Entonces, por eso yo intentaría intentar hacerlo por trayectorias para ver si llego a que no existe. Sobre la trayectoria te entendido que existen varias familias. Una que he visto y algo así como la más fácil de usar es la familia del I igual a mx. Pero te he entendido que Sí, existen otras. claro, porque, o sea, en verdad son como todos lo mismo porque uno lo puede llamar como la familia de las cuadráticas, porque están mx al cuadrado, pero en sí es También hay una familia, como, me parece, de logaritmo, otra con raíces sí, cuadradas. ujú, pero al final es como, O sea, el MX es como la más común porque son literal líneas rectas. sí, ujú, x, y cubo, partida x cuadrado más y a la sexta. Ya. Ok, en este caso, yo lo que tomaría sería un x igual a m y al cubo.
¿Por qué? Porque si yo termino elevando, o sea, ya, reemplazo esto, voy a poder generar, por ejemplo, acá el i Ya sextos entiendo. y voy a poder factorizarlo más fácilmente. No Em, es tanto por eso, ujú. más personal. Entonces, ¿qué cosa? No, perdón, me Ya. equivoqué. Alto. ¿Por qué x igual a my y al cubo? Sí, ya, es que por eso. Pero, ¿qué ¿Mm? clase de familia es esta? O sea, esto no lo he visto en clase. A lo más he visto Ah, no, pero x no, igual no a... lo piensen como tanto como familias, sino como buscar, ya, también otra cosa que les podría haber llamado la atención es como por Pero qué en la elegí, clase lo definían como familias, onda como grupos, por así decirlo, distintas, de claro, es distintas que, funciones que se pueden generalizar con una misma ecuación, como ujú, el x y como el y igual a mx, que son líneas rectas, pero que al cambiar algunas cosas, que sean líneas rectas, ya sea en horizontal, diagonal, distintas claro, direcciones. es que al final, como ya nosotros vamos a tener las familias de las rectas, que son solamente, no sé, mx, también vamos a tener las familias de las cuadráticas, que pueden ser como un mx cuadrado, y así sucesivamente. Em, y al final, no sé si es que a alguien le pareció raro, así como que, ¿por qué tomé? Porque sé que igual es como más común verlo como, no sé, y igual a mx. Se supone que sí, Em, o sea, esa es la forma común. Es que me parece sí, muy extraño lo que hizo, por eso sí, le pero pregunto. también se puede hacer como, yo también puedo cambiar como el x, porque al final lo que estaría haciendo es que el límite, estoy teniendo el i hacia cero. Pero es lo mismo, se puede hacer de cualquier manera. Acá me decanté como, ¿por qué cambio el x? Porque si cambio el x, por ejemplo, voy a tener un x cuadrado. Entonces voy a tener, estoy mirando este factor de acá. Entonces si yo pongo un mi y al cubo y lo elevo al cuadrado, voy a tener un m cuadrado y sexto. Entonces, este de aquí lo voy a poder factorizar con este de acá. Y también de paso los voy a poder eliminar con los de acá. Entonces, más que nada como uno cambia la variable que es como la mitad o o que va a terminar siendo alguna potencia de la otra variable más grande, es decir, que tiene la de mayor potencia. Eh, lo voy a reescribir más abajo porque como que enredé un poquito aquí. Así que ya, utilizando x igual a m y cubo, voy a tener el límite cuando i Igual a tiende a cero. 0, ¿sí? De mi cubo por i cubo de mi cubo cuadrado más i a la sexta. Entonces tengo un mi sexta de m cuadrado y sexto más i sexto al final, que al final termina siendo Estoy enredado. No, espera, no. Sigo nomás. ya, y sexto, aquí tengo un m y acá tengo un m cuadrado más 1, entonces puedo eliminar esta con esta y me va Eso a es lo que es quedar la m de m m y m al cuadrado. cuadrado más 1. Claro, entonces al final aquí llegué cuando hice Que el tender el límite no guía a existe cero. porque todo Claro, depende del valor de m. sí, no existe. No existe. Uy, no existe porque depende de ya. Ahora nos tocaba un ejercicio de esta, de ver si es continuo. Ya, Pero esto disculpe, es. el enunciado se Ujú. refiere a continua en cierto punto, ¿cierto? O sea, se refiere a ver si la función es continua en todo R2. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener siempre una rama que es continua, porque va a terminar siendo
no una composición, pero una división de polinomios, y al final las funciones que son división de polinomios son continuas. Pero vamos a tener justo un punto de indefinición, que es al final el que tenemos que analizar. Pero un punto en sí no es continuo, no, así como por ley, un punto no puede ser continuo o discontinuo, sino que una función puede ser discontinua en un punto. Disculpe, profe, pero tengo entendido que todo ejercicio de la continuidad, tengo entendido que aquí lo que conviene es usar el teorema de acotamiento, pero ¿hay otra forma de hacerlo? ¿O tiene que ser el teorema de acotamiento sí o sí? Se puede utilizar cualquier forma, la verdad. Uno puede encontrar por polares, por acotamiento, de todo, yo he visto de todo. Ya. X cuadrado, raíz de X cuadrado más Y. Entonces, de analizar continuidad. Ya, nosotros tenemos una f de X, X cuadrado, raíz de X cuadrado más Y cuadrado, cuando X y es distinto de 0,0. Y esto acá 0, con X, Y igual a 0,0. Ya. Entonces, lo primero que uno dice es como, ya, voy a escribir aquí. Lo primero que uno dice es como decir, ya, notemos que la primera rama es continua en X, Y distinto de 0,0 por ser una división de polinomios. Es como, igual yo les recomiendo siempre decir que es continua la primera, o sea, la rama que no en sí no presenta problemas de indefinición. Por tanto, se No afecta, debe... ¿Mm? o sea, entiendo que no es un polinomio, pero el denominador está en una raíz, ¿eso no va a afectar igual o no No, no importa? afecta, no afecta porque al final no estoy considerando el 0,0. Entonces, nunca se me va a indefinir. No hay problema. Además, si te preocupan como los negativos, tanto el X como el Y están al cuadrado, entonces solamente acepta positivos esa raíz. Se debe analizar la Ujú. rama de indefinición. Ya. Entonces, para que sea continua, ya. Para que sea continua, nosotros tenemos que analizar el límite cuando X, Y tiende a 0,0 por esta rama de acá. Ya. Gráficamente lo que está sucediendo es que nosotros nos estamos acercando tanto por el X como el Y al 0,0 y nos estamos acercando justo a este punto por la rama que no presenta los problemas, porque al final no nos sirve de nada como analizar la rama que en sí de por sí ya es cuando se indefine, o sea, la que nos da el valor cuando se indefine. Y si es que ese valor, si es que el límite nos da el mismo valor que en esta rama de acá, esa de ahí, significa que es continuo. Si llegásemos incluso a así como, no sé, que nos da que es 3 y esto de acá es 0, entonces tampoco sería continua en todo R2. Ya. Bueno, entonces hay que analizar este límite. Acá lo primero que podemos hacer es como tratar de mirarlo por acotamiento, porque de por sí nosotros podemos decir que esto de aquí, x cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado, sabemos que es mayor o igual a 0. Ahora, en estricto rigor, uno siempre tiene que poner como el valor absoluto, pero acá no es necesario porque en sí los dos valores son positivos, o sea, el denominador y el numerador son positivos, así que no nos tenemos que preocupar por eso, sí. Legalmente no es necesario. Ya, entonces tenemos que buscar una función que sea mayor a esta de acá.
Y lo más simple sería simplemente eliminar esta y cuadrado. Así que nos quedaría x cuadrado raíz de x cuadrado. ¿Ya? ¿Esto era un x cuadrado? Sí. Dame un segundo. Así. Sí, sí, sí. Ya. Está aplicando el teorema del acotamiento, pero Sí. tengo una duda. En la parte de las funciones, sí, nuestro x al cuadrado partido en la raíz. En la parte que es menor a, ahí pone como una versión mayor, por así decirlo, de la ecuación, pero una cosa que me enredo, al menos en lo que hacen que son ecuaciones en que está el x sumándose con el y, abajo es de saber cuál de los dos quitar, si quitar el x o el y. ¿Por qué decido Ya. quitar el y en este caso? Porque todo me va a quedar dependiendo de x. Entonces, si yo hago el límite de x, en algún punto se me va a ir a cero también. Porque si quito el x, voy a tener que esta función está dependiendo de x y y, y no puedo concluir nada. Eso. ¿Sí? ¿O no? Me he enredado en la aplicación. O sea, es que si yo quito, ya, nosotros tenemos que hacer que la función sea mayor. Por lo general uno lo que hace es quitar uno de los factores del denominador, porque así me va a quedar, voy a estar dividiendo por un número más chico, entonces al final voy a tener un número más grande como resultado. Em, y en este caso, sale mejor quitar el i, porque así me va a quedar todo dependiendo de x. Ya. Ok, y bueno, si yo sigo simplificando esto de acá, uy, voy a tener esto. Valor Porque al final, absoluto. sí, yo les recomiendo, o sea, ya, tengo el x cuadrado. En sí, un x cuadrado es la multiplicación como de dos valores absolutos. Ya. Y además acá abajo, la raíz de x cuadrado es valor absoluto. Yo puedo simplemente llegar y simplificar estas x, o al menos simplificar una de ellas, ¿no? Con esa, pero le tengo que dejar el valor absoluto, como detalle. Pero antes se me cortó la conexión y no puedo escuchar lo que dijo. Que, o sea, queda valor absoluto porque en sí el valor absoluto, o sea, la raíz de una variable elevada al cuadrado es valor absoluto, por definición. Y yo puedo llegar y dividir una de las x del exponente con el denominador, pero teniendo el cuidado de dejarle valor absoluto a ese resultado. Faltó que la definición dijo que una definición de algo era valor absoluto, la Ah, definición sí, de una esto. raíz. Sí, el valor absoluto se puede definir así. X Una cuadrado. raíz. Sí. Ya. Ujú. Con razón. Sí. Ya, entonces acá el límite de una constante, cuando, no voy a copiar el x, ahí cuando tiende a 0,0 porque es como innecesario, pero el límite de esta constante, bueno, va a tender a 0. Uy, si yo hago el límite de x, cuando x, y tiende a 0,0 también va a tender a 0. Entonces, por lo tanto, esto de acá también va a tender a 0,0. O sea, va a tender a 0. Y por lo tanto, quedaría demostrado que la función sí es continua en todo R2, porque se termina cumpliendo esta afirmación de acá. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces al final se concluyó que vale Sí, que sí es continua. Voy a un ponerlo cero. aquí. Disculpa, yo tengo una duda. ¿Sí? Para eso del teorema del acotamiento siempre tenemos que determinar, o sea, ¿cómo podemos determinar bien qué valor eliminar para que nos quede una función mayor a la original? Ya. Hay dos formas de generar una función mayor. La primera sería mantener el denominador y aumentar el numerador, pero es muy raro verlo, aunque me mandaron un ejercicio donde pasaba, pero era algo muy rebuscado. Ahora, la otra forma, y lo que por lo general se hace, es eliminar uno de los sumandos en el denominador, ¿ya? Porque así estáis dividiendo por un número más chico, entonces te va a quedar un número más grande al final como resultado.
Y para saber cuál eliminar, trata siempre de dejar que toda la función dependa de la misma variable. Como si yo sé que, no sé, me queda como x, no sé, supongo que elimino, ¿qué puede ser? No, ya. Supongamos que tengo x de xy más y cuadrado. Acá, no sé, yo podría eliminar el y en sí tendría una función más grande, pero no me sirve de nada porque al final la nueva función va a tener... Ah, no, pero sí también me sirve. Oh, no. Pero así también me sirve porque puedo terminar cancelando las x. Entonces llegaría a una función así. Fue un mal ejemplo porque acá sí sirve, pero esa es la idea, como dejar que todo dependa en torno a la misma función. Ya, súper. Muchas gracias. Ujú. O sea, en torno a la misma variable. Eh, Hay una tutoría. ¿Qué cosa? Ah, eh, ya. Iba a Perdón, hacer... me hablan de afuera. Sí, yo quería hacer uno que creo que les iba a servir. Esta de acá. Estoy revisando porque no les queda mucho rato, pero me gustaría... creo que ese de acá sale mejor hacerlo. No Sí. entiendo. ¿Qué? Ya. Voy a hacer este porque como ¿Un no les queda 4? mucho. Sí, es que esta es de otra pauta, pero no les queda mucho rato y prefiero pasárselos porque si bien es como del mismo estilo que el anterior, tiene algo con el recorrido que igual les quería pasar. No sería simplemente ver cómo queda la función haciendo que RC igual a -1, es decir, agregando un negativo más a ver qué es lo que pasa. Sí, o sea, voy a hacer directamente O el sea, recorrido. si mal no recuerdo, creo que apareció un ejercicio muy similar a este en el taller 1, este de la bonificación que ofreció el Pablo Carrasco. Ah, no sé si se enteró. Es que, No, es que algo me hizo que había un ejercicio similar a este antes. ya, puede ser. Ya. Ya, esto aquí uno. Ya, acá si R es igual a -1, voy a tener menos x menos 1 cuadrado menos y cuadrado. O sea, en este caso no serían tres diferentes casos de R, o sea, R mayor a 0, menor a 0 e igual a 0, porque sí se puede distintos Claro, valores de R, pero se sí, pueden sí, pero resumir en eso es tres. para el dominio. Quería decirles como, o sea, voy a hacer, después veo si alcanzo a hacer el dominio, pero quería hacerlo del recorrido porque era Ah, un poco, es similar al otro, pero no completamente. Entonces se o los sea, quería... los tres casos para R yo lo dije pensando en el ejercicio A, en el del dominio. Ujú, Perdón. ujú. Tranquilo, sí, tranquilo. Ya. Lo que me sale primero mejor es mover esto acá. 1 menos x menos 1. Como intentar dejar esta raíz positiva. Ya. Hay que hacer un trabajo algebraico previo. Y voy a dejar esto acá del z. Acá, porque en sí, o sea, como a primera instancia uno no puede concluir nada en sí. No puede decir como ya, z es sí o sí mayor a tanto, no. Y acá puedo elevar al cuadrado. Sí, entonces me va a quedar 1 menos x menos 1 al cuadrado menos y al cuadrado igual a 9 menos z al cuadrado. Ahora, yo puedo decir, ya, también puedo sacar otra cosa. Ya. ¿Contra qué? Otra cosa. Mm, Ahora lo que les estaba, no sé si se acuerdan que les dije antes que voy a tener un 1 menos 9 menos z cuadrado. Ya.
Que lo ideal es siempre dejar como algo que sí o sí sé que es positivo, ¿ya? Que eso vendría siendo cualquier cosa que esté elevada al cuadrado, siempre traten como de dejarlas a un lado porque así me sirve para analizar el z. Entonces, por eso en este caso despejé el x y el y. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que esta parte de acá es sí o sí mayor o igual a cero. Entonces voy a tener que esta parte de acá, que vendría siendo z cuadrado, es sí o sí mayor o igual a cero. ¿Ya? Entonces, puedo mover esto acá, aquí, al cuadrado. Puedo acá aplicar raíz. Y bueno, la raíz de 1 es 1. Me va a quedar 9 menos z. Y voy a quedar, vamos a pasar el z acá, positivo. Y me va a quedar 9 menos 1, que al final va a ser 8. Entonces, aquí tengo la primera, puedo sacar la primera parte del recorrido. Es decir, que Mayor o igual a z, 8. sí, que z va a ser mayor o igual a 8. Ahora hay que ver si es que si es que tiene algún límite. Que eso nosotros también lo podríamos sacar de acá, de la primera parte. Me lo voy a encerrar aquí. Como, esto lo podemos llamar como alguna ecuación, o sea, una ecuación 1. ¿Por qué? Porque voy a saber, lo de la raíz nosotros sabemos que es mayor o igual a 0 también. Entonces, 9 menos z también es mayor o igual a 0. Ya. 9 menos z de 1, sabemos que 9 menos z es mayor, está mayor o igual a 0. Sí. Entonces voy a tener que z. Entonces voy a sacar que z es menor o igual a 9. Entonces básicamente estoy diciendo que el recorrido de la función va del 8, incluyéndolo, hasta el 9. Así que como lo ideal en los recorridos es siempre tratar de formar como cosas que sé que son positivas y de eso concluir algo. En especial si pueden llegar y tratar de dejar como un x cuadrado más un y cuadrado igualado a algo y de ahí concluir, sería lo ideal. Otra cosa que también les pueden preguntar es como, por ejemplo, ya, saquen o grafiquen, así como, no sé, voy a poner aquí, El recorrido. como, sí, por ejemplo, no sé, 1 partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Quiero, no sé, que me grafiquen la curva de nivel C igual a menos 5. Ya. Cuando nos piden graficar como una curva de nivel como igualada a un K arbitrario, que en este caso es el menos 5, significa que estoy, o sea, Esto que es ese, igual a menos 5. sí, que al final estoy igualando a un número negativo, pero en sí esto nunca se va a cumplir porque la función de Portal no admite números negativos, o sea, siempre es positiva. Entonces acá no existiría gráfico. Y eso es algo que tienen que concluir porque también pasó, estaba en una pauta. Y de hecho que al menos cuando yo di el ramo y también me salió en el control como te podía meter como ese juego, que al final, bueno, esto es un conjunto así. Porque si te dan una función que admite solamente números positivos y te piden como sacar una curva de nivel cuando la función es negativa, va a ser, no hay gráfica porque no hay curvas en ese valor, básicamente porque esa función no la admite. Entonces, para que igual tengan cuidado de cómo, de verdad si están como entendiendo lo que están analizando. Em, Había otro que podríamos hacer de límites, como en los poquitos minutos que nos quedan. Mm, otro tip que les podría dar es como cuando les toque analizar un límite, siempre fíjense si el denominador se puede, o sea, si el denominador, no sé, es x cuadrado más y cuadrado, lo más probable es que se pueda hacer por polares. Así que para que tengan ojo igual. Ya. Voy a sacar.
A ver, pues yo tenía hartos. Ya, como este. Este yo creo que se puede hacer por polares. Lo más probable es que sí. ¿Cuál? ¿El 1? No, otro que tengo por ahí. Después se los voy a mandar todos. Claudia, Ujú. entonces una pregunta cortita, que la última condición del recorrido que calculamos Sí. recién era el 9, ¿no es cierto? Eso, que z era Sí. menor o igual que 9. ¿De dónde Sí. venía eso? Ya, es de la parte de 1, aquí. Es que ¿Ya? ya, nosotros, no, ok, cuando estamos sacando recorrido igualamos al z arbitrario. Ya. Sí. Acá simplemente pasé restando el z. Sí, pasé restando el z para dejar positiva la raíz porque la raíz estaba negativa. Entonces acá tú al tiro puedes concluir ya algo, porque sí o sí sabes que toda la parte de la raíz es mayor o igual a 0. Entonces puedes sacar la primera conclusión que 9 menos z también tiene que ser mayor o igual a 0. Ya. Ah, como la misma conclusión de antes. Sí, Solo y que la luego sacáis sí, antes al final. sí. Luego para seguir como buscando la otra, tratas de dejar otra vez un valor que sí o sí es mayor o igual a 0, que vendrían siendo como un x cuadrado más un y cuadrado, que fue justo el caso de acá. Y de nuevo despejas. Esto dices ya, esto es mayor o igual a 0, entonces esto también tiene que ser mayor o igual a 0. Y de ahí puedes volver a concluir. Perfecto. Vale, gracias. Sí. Ya, voy a ver si alcanzo a hacer esto. Yo creo que, bueno, vamos a calcular el límite nomás de esto, porque al final si el límite nos da 0 ya sabemos que va a ser continuo. X cuadrado, y cuadrado, x cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y en vez de 0,0. Ya. Se va a ver un poco feo, pero con paciencia. Ya. Entonces, nosotros usamos polares. Decimos ya. X va a ser R coseno de teta. Y va a ser R seno de teta. Ok. Entonces, voy a tener un R coseno de teta por un R seno de teta por un R cuadrado coseno cuadrado de teta menos un R cuadrado seno cuadrado de teta. Todo esto partido por... lo voy a factorizar al tiro, pero si se pierden me dicen. Seno cuadrado de teta más un seno cuadrado de teta. Ya, entonces esto es igual, esto de aquí va a ser 1, así que voy a tener un r cuadrado acá por un coseno de teta por un seno de teta por otro r cuadrado, sí, por coseno cuadrado de teta menos seno de teta. Todo esto partido por r cuadrado. Entonces tengo un r cubo, coseno de teta, seno de teta, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y esta partida en R2. Así que va a quedar R2 coseno de teta, seno de teta. Esta cosa de acá. Menos seno de teta. Ya. A ver. Y además esto era el límite cuando R tiende a 0. Ya. Si yo hago tender este límite a 0, como tengo justo el R multiplicando, se va a ir todo a 0. ¿Ya? Ahora, lo que sí les podría como costar ver es cuando, porque nosotros podemos probar que un límite existe o no existe por polares. ¿Ya? Ahora, si es que yo tuviese, si es que me hubiese quedado, no sé, coseno por seno de teta y ningún R, eso significa que queda dependiendo del ángulo. Entonces puedo, si yo me pongo como en el plano de polares, significa que puedo llegar por cualquiera de los ángulos. Así que el límite no existiría.
Em, mm, y ahora lo otro que hay que decir es que o- esta función de acá es acotada. Esta función de acá es acotada entre 0 y 2pi. Esto igual lo pueden llegar como a hacer un análisis extra, como decir, ya el coseno, no sé, ya, no sé, empiezan a analizar, no sé, puedo multiplicar por tal cosa, puedo dividir por tal cosa, porque esto de acá es una identidad trigonométrica, no me acuerdo cuál, pero me parece que podría haber sido, no, no es coseno de 2x. Pero esto de acá me parece que termina formando un 2 teta dentro del ángulo. Y al final termina estando multiplicado por también uno de estos de acá. Eso se la voy a buscar al tiro. A ver, dame un segundo. Y hay que, se las tienen que aprender, ¿vieron? Es Eh, coseno de 2 teta. ya, sí, era algo con 2 teta, pero no me acordaba de cuál. Ya, entonces voy a tener un coseno de, y un seno de coseno de 2 teta. Ya. Que ahora sí, sí o sí nosotros sabemos que al final estamos multiplicando todas estas que siguen estando dentro del -1 y el 1. Entonces por eso al final sabemos que son acotadas entre 0 y 2pi. Em, pero, o sea, siempre que lleguen como a analizar con polares, acuérdense de decir que si es que queda dependiendo, o sea, ya, les da que sí, digan que la función tanto, que es lo que acompaña al R, es acotar, porque creo que por eso también les dan puntos, o les pueden descontar puntos, si es que no lo dicen. Y bueno, no sé si les queda alguna duda o algo así. ¿Va a subir el PDF de esto? Sí, Pásalo por WhatsApp, por favor. O sea, sí. y si no es por WhatsApp, ¿en dónde me puedo encontrar los archivos de las tutorías? Eh, Hay una parte en web cursos, que es la parte de apoyo académico, y ahí están como las cosas de las tutorías. De momento no he subido nada porque me subieron, o sea, me pasaron como el rol de tutor o ayudante recién hace poco, entonces no podía editar la página ni nada, pero ahora lo voy a hacer. Y eso. Bueno, no sé si les queda alguna duda o algo así. Igual me pueden ir preguntando mañana, quizá igual les puedo ir respondiendo por ahí. Si es que, porque sé que algunos, no sé si todos tienen el control mañana o algunos nomás. A mí me Todos. toca el viernes. Ya, entonces, bueno, igual me pueden ir preguntando.